¿Qué sigue? Glucosa 1-fosfato. En la vía de la glicólisis de glucosa 6-fosfato sería fructosa 6-fosfato. En la glicólisis. Pero ya olvídense de la fructosa 6-fosfato. Ahora estamos en la glucogénesis. De glucosa 6-fosfato sigue glucosa 1-fosfato. Y esta glucosa 1-fosfato se junta con el UTP. ¿Qué es el UTP? A ver, ATP. ¿Cómo decimos? Adenosín trifosfato. Y si pongo UTP, ¿cómo digo? Uridín trifosfato. ADP, adenosín trifosfato. UDP, uridín trifosfato. Entonces, estos nombres hay que conocerlos. Son fosfatos, tienen fosfatos de alta energía, son nucleótidos. Entonces, vamos a juntar a la glucosa 1-fosfato. ¿Con quién? Con el UTP. ¿Cuántos fosfatos tiene la glucosa 1-fosfato? 1. ¿Cuántos fosfatos tiene el UTP? 1 más 3 igual a 4. Del otro lado, la reacción es de hecho irreversible. ¿Qué se produce? UDP UDP GLC. UDP glucosa Se libera 2 fosfatos. más PPI. ¿Qué es PPI? Pirofosfato. No, pirofosfato. Piro no es lo mismo que fosfato. Esta P no es que está de más. Son 2 fosfatos con un enlace de alta energía. ¿Ya lo vimos eso? El grupo es el varón verde. De hecho, el pirofosfato, por medio de una enzima, se descompone en 2 fosfatos inorgánicos. Ahora sí, 2 fosfatos inorgánicos. ¿Cómo se llama la enzima que hace esto? Pirofosfatasa. Pirofosfatasa. Y esta tiene una energía libre bastante grande. Negativa. Sí, negativa. Es irreversible. Esto ayuda a que esta reacción también sea irreversible. Porque como desapareces al producto, ya no puedes regresar para acá. Si esto se transforma en esto, pues la reacción. Ahora, ¿cómo se llama la enzima que toma el UTP y la glucosa 1-fosfato y lo convierte en UDP glucosa más pirofosfato? UDP glucosa pirofosfatasa. Fosforilasa. Doctor, ¿qué significa lo de la siguiente, lo que sigue, o sea, después de eso de UDPG1? Sí, parece. ¿UDP qué significa? Uridín difosfato. GLC. Ah, es una C. Ah, ok. Uridín difosfato glucosa. UDP GLC. O simplemente UDPG. Punto. UDPG. Ahorita les voy a mostrar la estructura de esta molécula. ¿Cuántos fosfatos tiene el UDP glucosa? ¿Cuántos fosfatos? No, ¿cómo cuántos? 2. ¿Cuántos fosfatos tiene el PPI? 2. Entonces, 1 más 3 igual a. Ahí están los fosfatos. Ok.
este paso de glucosa a UDP glucosa y esta partecita ya la estamos viendo ahí. Después hay una regeneración del UTP, se vuelve a formar, etcétera. Eso no me voy a meter con esto, pero ahora sí necesito la vista completa de esta figura. Vamos a esperar. ¿Se ve? Sí. Yo no la veo acá. Ahí está. Eso fue. Y entonces ahora tenemos algo muy importante que es la formación de un cebador. ¿Qué? Cebador. Naomi, ¿qué es un cebador? Por eso, Brian, ¿se llama Brian? Como el de la moto. Pues cada palabra que no entiendan hay que buscarla. Cebador de glucógeno. Para formar el cebador del glucógeno se necesita una proteína que se llama glucogenina. ¿De qué le suena la glucogenina? Una proteína. De la. No, No, me suena más a glucógeno. Glucogenina. A termogenina. Es la proteína que ayuda a formar el glucógeno. Ahorita se las voy a mostrar. Pero antes de cambiar de figura, seguimos allá y finalmente se forma el glucógeno. Esa vía se llama Glucogénesis. Cuando necesito utilizar el glucógeno, vengo por esta ruta. Y allá hay otras enzimas. Por eso es que la ruta es una y la inversa es otra. Otras enzimas. Glucogenólisis. Entonces, glucogénesis. Ahí está la UDP glucosa. Aquí está la estructura. Dos veces la misma. Para que les quede bien claro. En esta está muy claro desde dónde es glucosa y desde dónde es UDP. ¿Cuántos fosfatos tiene el UDP? Dos. Entonces, esta es UDP glucosa. La base es el uracilo, el azúcar es la ribosa y aquí están los dos fosfatos. En esta figura la glucosa igual está aquí, pero para decir UDP sería todo esto. Aquí no lo puso, simplemente puso uridina, uracilo, ribosa, pero le faltó el fosfato. UDP glucosa. ¿Por qué es importante este compuesto? Cada una de estas bolitas que están acá van a ser la glucosa. Entonces las primeras reacciones, ya hablamos de ellas. Concéntrense acá. UDP con bolita roja. ¿Qué es la bolita roja? Glucosa. Glucosa, ¿ok? UDP, glucosa. Lo que está en verde, ¿qué es lo que está en verde? Isaida. Se llama glucogenina. ¿Qué es la glucogenina? Una proteína. Por eso está así, ¿verdad? Los aminoácidos. Y hay ahí un aminoácido que se une a la glucosa. Hay una reacción. La glucogenina no solo es una proteína, también es una enzima. Ahorita vamos a hablar del cebador, pero se une la glucosa. ¿Y qué se libera? El UDP, pero ahí está. No la alcanzo a ver, pero la UDP glucosa suelta el UDP y la primera glucosa se une con la glucogenina. Bueno, en realidad lo que ven ustedes ahí es que ya ocurrió 4 veces. El cebador es la glucogenina con las primeras glucosas. Ese es el cebador. ¿Qué es? ¿La primera qué? Con los primeros 4 nada más. La glucogenina con las primeras 4 glucosas. Ese es el cebador. Algunos hablan de 7. Pues aquí tenemos 4. Eso depende de la literatura que estamos viendo. No sé, la verdad, porque no debería de haber así
4 glucosas. Las cosas. Pues Debe el ser. cuerpo evidente dice que 3 por 6 veces que lo hace la glucosamina con ¿Sí? un Aquí habla de 4. Lo importante es que es un pequeño, una 4 oligosacáridos. Poquitos. Cebador. Es para iniciar nada más. A ver, no me digan que no saben qué es un cebador. Ay, lo perdí. ¿Dónde estaba? ¿Con qué encienden un fuego? Con un cebador, ¿verdad? Con un iniciador de fuego. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? La carnita Se va a hacer. Oye, GPI. no se lo sabe. Este cebador es el que inicia la síntesis del glucógeno. ¿Y cómo se llama la enzima para sintetizar el glucógeno? Cebador. La enzima que sintetiza el glucógeno se llama glucógeno sintasa. Glucógeno sintasa. Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está abajo del glucosa. Le vas agregando glucosa y glucosa y glucosa. O sea, la formación del glucógeno no puede arrancar si no tienes ese cebador. Y ahora sí, va creciendo. ¿Cómo se llama? Los enlaces 1-4. Lineal. Ahí está, miren. A, B, C, hasta esta glucosa. ¿Y cómo le haces para ramificar? A ver. Una enzima se llama ramificante. ¿Cómo le hacen para ramificar? Ese pedacito lo vamos a mover. Las glucosas, los residuos glucosilo, J, K, L, M hasta la O, los vamos a cortar, los vamos a mover de ahí y los vamos a poner con un enlace 1,6 aquí. Las ramas son 1,6. Para eso hay una enzima que se llama enzima ramificante. Enzima ramificante. Bueno, ahí ya está movido, ¿no? Porque esta A es esta misma A. Entonces, hasta la G, en esta G, le pegamos todo este pedacito y ahora es JK la ramificación. Y eso se repite y se repite. Pero primero la glucógeno sintasa, ¿no? Porque se supone. La glucógeno sintasa solamente va agregando Glucosa. la glucosa, ¿no? Pero primero necesitas el cebador. Pero llega un momento que la glucógeno sintasa dice, espérame. En este punto tenemos que, O sea, no hay más. ya la cadena ya no puede seguir creciendo, hay que cortarle un pedazo y lo pego en otro lugar para hacer una rama. ¿Cómo se llama la enzima que forma la rama? Enzima ramificante. Enzima ramificante. Miren, aquí quizás lo podemos ver de otra forma. Hay una distancia establecida entre Sí. cada rama. Sí. O sea, las ramas surgen a cierta distancia. Miren, les puedo preguntar esos detalles, pero no tiene caso. Lo importante es la parte lineal, se corta un pedacito y se forma una rama. ¿Ok? Miren, aquí por ejemplo están las ramas. Aquí se ramificó. Si esa cadena, esta, está creciendo, llega el momento que esa parte se corta y se forma otra rama. El glucógeno es ramificado. La amilosa no es ramificada. Ahí está la enzima ramificante. ¿Dónde? De una rama pueden nacer otra rama. Sí, claro. Mira, esta era una rama. Es como los árboles. Se van ramificando. Esta era una rama. Claro. Y aquí, en este punto, surgió otra rama. Bueno, ya vamos terminando, jóvenes. Glucogenólisis. Ahora vamos a quitar las ramas. ¿Ok? No son. Lo primero que tiene que ocurrir no es quitar las ramas. Lo primero que tiene que ocurrir es quitar
las glucosas que están en los extremos. ¿Recuerdan una figura que le mostré, la glucosa en rojo en un extremo? Hay que ir quitándolas. Ahí está. Y para eso hay una enzima que se llama glucógeno fosforilasa. Glucógeno fosforilasa. Le agrega fosfato. Le agrega fosfato. Y necesita esa enzima una coenzima que se llama PLP. Pirofosfato de... No, fosfato de piridoxal. Fosfato de piridoxal. Vitamina B6 como coenzima. Y entonces, ¿qué te queda? Glucosa 1-fosfato y el resto del glucosa. ¿Okay? Glucosa 1-fosfato y el resto del glucosa. ¿Recuerdan glucosa 1-fosfato? ¿Dónde estaba? Al principio. Ahora vamos al revés. Ahí lo tienes. Ahora, pues si fuera así tan sencillo ir contando los pedacitos ya. Pero ahora necesitamos quitar las ramas. ¿Cómo digo que se llama la enzima que le quita la glucosa terminal a la ramificación? Glucógeno fosforilasa. Con la coenzima Glucógeno fosforilasa. Con la coenzima ¿Cómo se quitan las ramas? Primero se transfiere, luego se rompe. Ok, miren, aquí viene algo interesante. Y espero que no se confundan, porque aquí va a haber primeramente un crecimiento aparente. Sí necesito el asunto de vamos a concentrarnos. Fosforilasa, ¿qué hace la fosforilasa? Agrega fosfato. Agrega fosfato, pero desprende esa glucosa para formar glucosa 1-fosfato más el resto del glucógeno. Concéntrese en esta cadena, la rama, la que está en color rosa, salmón. ¿Okay? ¿Cuántas glucosas tiene? 1, 2, 3, 4, 6. ¿Okay? Ya se ha recortado, pero en cierto momento, cuando está muy pequeña, digamos que ahí hay, ¿cuántos hay? En esta, 4. La fosforilasa le quitó 2 y lo dejó finalmente en 4. Esos últimos 3 van a ser transferidos Con la enzima a la rama que está en azul, ¿verdad? Pues, oye, no que queremos quitar, estás poniendo, ¿no? ¿Cómo se llama la enzima que transfiere esos 3 a la rama? Transferasa. Para quitar la rama, para quitar el enlace 1,6, necesitas dejar solo un residuo de glucosa, solo uno. Y entonces ahí entra la enzima desramificante. ¿Qué pasó con esos 3 que moviste a la rama que está en azul? Lo va a poner en la otra. ¿Qué pasó con eso? Porque parece que está creciendo en lugar de disminuir. ¿Qué pasa con esos? Se le va a poner en la otra. La fosforilasa los quita, hasta donde se encuentre otra rama. Los últimos 3 los transfiere a otra. Y entonces uno y la desramificante lo quita. Y se repite varias veces. O sea, para degradar el glucógeno, ¿cuántas enzimas se requieren? 6. Fosforilasa, transferasa y desramificante. Miren, si las... Voy a hacer un poquito de aplicación clínica, ya no voy a poner ninguna diapo, pero no, es la enzima desramificante es lo que hace también la transferasa. a ver, glucosa A, glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato. Y entonces aquí tenemos glucógeno. Voy a explicar la base de las enfermedades que tienen que
que ver con el almacenamiento del glucógeno. Ojo, mucho ojo. Ojo, De glucosa a glucógeno es glucogénesis. Y de glucógeno a glucosa es glucogénesis. Pero tienen que pasar por glucosa 6-fosfato. Es más, tienen que pasar por glucosa 1-fosfato. Y ahora la ponemos aquí, ¿verdad? Porque aquí hay glucosa 6-fosfato. 6-fosfato. Y entonces aquí hay glucosa 1-fosfato. Así es más correcto. Y noten que puse solamente estas flechas. Bueno, realmente esto tiene que ser así porque esta es la misma enzima. Aquí son dos enzimas. Aquí es la fosfatasa y en el otro lado ¿qué es? La hexocinasa o glucosinasa. En las enfermedades por almacenamiento del glucógeno, ya sea que hay una mala síntesis y la estructura del glucógeno sea anormal o que no lo puedes degradar. Recuerden que acá se forman ramas. ¿Qué pasa si no hay una enzima que ramifique? ¿Cómo va a ser el glucógeno? No va a haber. Lineal. Es un glucógeno anormal y eso va a hacer que se quede aquí almacenado. Enfermedades por almacenamiento del glucógeno. ¿Qué pasa si no tenemos la fosforilasa adecuadamente o si no tenemos a la transferasa o a la desramificante? ¿Qué va a pasar con el glucógeno? Se va a quedar aquí. ¿Qué pasa si no tenemos a la fosfatasa? Se va a quedar acá. ¿Cuáles son los tejidos que tienen fosfatasa? Díganme dos tejidos que tienen fosfatasa. Hígado y riñones. ¿Qué hace el hígado con el glucógeno? Lo utiliza luego. Lo convierte en glucosa y lo manda a todo el cuerpo. Pero, si tienes una enfermedad por almacenamiento de glucógeno, pues hay problema con esto. ¿Cuál va a ser el dato de laboratorio en la enfermedad por almacenamiento de glucógeno? Un dato muy característico. Dato de laboratorio. ¿Hiper o hipo? A ver, ¿en qué momento se degrada el glucógeno? En el ayuno, ¿verdad? Si no tienes las enzimas aquí o acá, el glucógeno se va a quedar y no va a producir glucosa. Y en ayuno, el paciente con enfermedad de almacenamiento de glucógeno va a tener hipoglucemia. ¿Entienden por qué las vías son importantes para entender la parte clínica? Y incluso para diferenciar una cosa de la otra. Bueno, hasta ahí le dejamos. Ustedes van a estar despachando.